Canadá, Australia y Nueva Zelanda participaron en las dos guerras mundiales con el bando aliado. Por el ultimátum de Austria-Serbia, que era Serbia aliada de Rusia como Montenegro, al final eran tanto Serbia y Montenegro no juntos, porque eran dos reinos diferentes, eran aliados del bando aliado. Y bueno, pues se produjo eh, tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando, que era heredero al trono. Pues como Serbia se negó, el 28 de julio estalló la Primera Guerra Mundial y se formaron dos bloques, la Triple Alianza y la Triple Entente. A partir de ahí, Canadá participó en el bando aliado. Y bueno, con ello, bueno, pues se produjo el final de la Primera Guerra Mundial, la desintegración de los imperios centrales, el triunfo del bando aliado y también se produjo la crisis sanitaria con el estallido de la pandemia de 1918. Con el final de la Primera Guerra Mundial, Europa perdió la hegemonía frente a Estados Unidos y Japón. El problema es que Japón entró en crisis en los años 30. La crisis económica del crack de 1929 afectó a Canadá, a Europa y al resto del mundo. Mientras que surgían regímenes totalitarios por Europa, las excepciones eran en Gran Bretaña, Francia, los países nórdicos, Noruega, Suecia y Dinamarca, y también Finlandia y Checoslovaquia, donde la democracia quedó bien asentada. Y bueno, en América, Canadá y Estados Unidos también se asentó muy bien la democracia junto a Oceanía con Australia y Nueva Zelanda. También, bueno, se creó la Sociedad de Naciones, pero con la Sociedad de Naciones no supo evitar la subida al poder de los regímenes totalitarios de derechas e izquierdas. Al final, los problemas que había y bueno, muchos de los países cuando subieron al poder dictaduras, Alemania, Italia, España, todo ello, se marcharon de la Sociedad de Naciones. La invasión alemana sobre Polonia provocó el estallido de la Segunda Guerra Mundial el 1 de septiembre de 1939. 2 días más tarde, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania. La parte oriental polaca fue invadida por los soviéticos. Canadá entró, como en la Primera Guerra Mundial, con el bando aliado. El triunfo aliado frente al eje bueno, pues, provocó la fragmentación de Alemania. Con Austria también, lo que pasa es que con Austria no se fragmentó y no se llegaron a acuerdos con Austria hasta 1955, que fueron acuerdos de paz con Austria. Alemania quedó dividida en cuatro zonas, igual que Berlín, y luego, bueno, las unieron y se dividió en la Alemania occidental y la Alemania oriental. Estalló la Guerra Fría. Mm, Estados Unidos y el bloque capitalista por un lado y la Unión Soviética y el bloque comunista por el otro. Se creó también la ONU, que fue la sucesora de la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones fracasó por la subida de los regímenes totalitarios de izquierdas y de derechas por Europa y bueno, la ONU intenta más o menos también llevar a cabo una estructura muy similar a la Sociedad de Naciones, lo que pasa es que de otra manera, porque aquí están las principales potencias, en su momento que se crearon, y son las que al final las que tienen más o menos el control sobre la ONU y pueden decidir o no decidir sobre asuntos geoestratégicos mundiales o internos. Canadá estuvo dentro del bloque occidental. Se convirtió en aliado, entró en la OTAN, en la ONU, entró en la OTAN en 1949 cuando se creó una gran cantidad de países europeos, junto con Estados Unidos, y luego poco a poco se fueron incorporando nuevos estados a la Alianza Atlántica. El estallido de la Primera Guerra Mundial provocó la división de dos bandos, por un lado la Triple Entente y la Triple Alianza. La Triple Entente, en la cual estuvieron Australia y Nueva Zelanda, porque fueron países que apoyaron al bando aliado. Bueno, pues, a partir de ahí, ambos estados ayudaron al bando aliado y con ello, bueno, el final de la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra se produjo el 11 de noviembre de 1918 con el armisticio a Alemania y la desintegración definitiva de los imperios centrales. También estalló la crisis sanitaria con la pandemia de 1918. El final de la Primera Guerra Mundial provocó la pérdida hegemónica europea y la consolidación de Estados Unidos como principal potencia junto a Japón. El problema de Japón fue que entró en crisis en los años 30. La crisis económica del crack de 1929 afectó
a Australia y a Nueva Zelanda como a Europa y el resto del mundo. Australia y Nueva Zelanda fueron países donde los regímenes democráticos se mantuvieron muy estables, como en muchos otros países europeos. El problema es que en muchos países de Europa subieron al poder regímenes totalitarios, pues Alemania, Italia, España, Grecia, Portugal, bueno, pues todo ello. Y bueno, también en Europa del Este o los países bálticos también subieron regímenes totalitarios, en Polonia, todo ello. Y bueno, pues Estados Unidos y Canadá, al igual que Australia y Nueva Zelanda, mantuvieron los regímenes democráticos consolidados. La expansión alemana vino con la subida al poder de Hitler, es decir, del régimen totalitario, y a partir de ahí la invasión alemana sobre Polonia el 1 de septiembre de 1969 provocó el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Más tarde, bueno, pues los soviéticos invadieron la parte oriental de Polonia. Entonces, 2 días más tarde, el 3 de septiembre, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania y a partir de ahí Australia y Nueva Zelanda entraron junto con el bando aliado, aquí también estuvo Canadá, Estados Unidos, todo ello. El triunfo aliado sobre el eje provocó la división alemana, austriaca, la división que luego se tradujo de Alemania en dos Alemanias, la Alemania occidental, la Alemania oriental, bajo el paraguas la Alemania occidental estadounidense, la oriental, la Alemania oriental, bajo el paraguas soviético, bueno, la división también, y con Austria no se dividió al final al país y no se llevaron a cabo acuerdos de paz con Austria hasta 1955. El estallido de la Guerra Fría provocó dos modelos políticos y económicos antagónicos, el capitalismo y el comunismo, en el cual, bueno, pues Australia y Nueva Zelanda quedaron bajo el paraguas capitalista. Australia y Nueva Zelanda entraron en la ONU, se incorporaron a la SEATO, que se creó en 1954 y finalizó en 1977. Los Estados miembros de la SEATO fueron Estados Unidos, Australia, Gran Bretaña, Francia, Nueva Zelanda, Pakistán, Filipinas y Tailandia. Y bueno, se ve además en la SEATO, bueno, pues tres de ellos son miembros de la OTAN, que es Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, que al final la SEATO fueron como pactos muy importantes realizados por Estados Unidos, como el Tratado de Río también, en el cual bueno, estuvo Estados Unidos, o el Pacto de Bagdad, todo ello. Y con ello finalizo. Y este es el recorrido de Australia, Nueva Zelanda, Canadá, que bueno, pues tres estados de la Commonwealth y que bueno, participaron en el bando aliado y bueno, pues que hoy en día son grandes potencias, bueno, mundiales y que hay que tenerlas en cuenta porque de Australia y Nueva Zelanda poco se sabe en España y de Canadá se sabe algo, pero también muy poco. Y los tres son países hoy en día muy destacados. Y primeramente porque Canadá, todo el mundo lo conoce al final porque está más cercano a Estados Unidos, es más, es más también está dentro de la OTAN, está en la ONU, pero bueno, Australia y Nueva Zelanda, aunque estén en Oceanía, también están en la ONU. Y son países aliados de Estados Unidos sobre todo y también de la Unión Europea. Y con ello finalizo, comento que soy historiador y si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós.